¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a reaccionar a un video sobre los juegos que fueron un completo fracaso en su salida, obviamente, pero que ahora están bien vistos. Del canal Top Gaming Total. Él hizo el video, yo solamente estoy reaccionando. A mí solamente me llamó la atención el video. Y también agradecerles por todo el apoyo que le dan al canal. Y también recordarles que se pueden suscribir al canal, al mío y al de Top Gaming Total también, si quieren. También recuerden que tengo un canal de Twitch donde hago directos todos los fines de semana. Y eso sería todo. Ahora sí, empecemos. Ok, me traje lo que es un yogurcito, Yo Crunch. Es un yogur básicamente de vainilla con Oreo. ¿Escuchan? ¿Se siente? Entonces voy a comer esto mientras vemos esto, porque está haciendo una calor del demonio, gente. Una calor inimaginable. Así que voy a reaccionar a esto mientras como un yogurcito, ¿ok? Voy a hablar de 10 juegos que, aunque en su lanzamiento fueron considerados fracasos, con el paso del tiempo se han convertido en auténticas obras maestras. Son títulos que quizá no vendieron bien. Yo no sabía que había un juego de Mad Max, ¿eh? Yo pensé, en plan, yo dije, sería chingón. Yo dije eso en serio, pensaba, sería chingón que haya un juego de Mad Max en plan en el desierto. ¿Te imaginas que tengas que explorar esos lugares, puedas conducir esos autos, que los recursos y eso? Y creo que lo hicieron, pero creo que no se vendió muy bien porque tenía bugs, creo. Así que... o pasaron desapercibidos en su momento, pero que ahora son venerados como clásicos de culto. Pero antes de seguir, en Gift sí puedes conseguir el FC25 Ultimate Edition al mejor precio. Al utilizar mi código Top Gaming obtienes un 10% de descuento en tarjetas de PlayStation. Ok, ahí. Código de descuento. Y aprovecha ya saben, esta pueden apoyarle. Dicho esto, empecemos al canal con el puesto número 10, no Enslaved Odyssey to the West. Enslaved Odyssey to the West es uno de esos juegos que cuando lo juegas te preguntas ¿cómo es posible que no haya sido un éxito en su momento? Ok, dice Slaved, ¿no? Esclavo, la odisea del oeste. Básicamente eso. Creo que West es este. North, South, West, Est. Oh, no, oeste, creo. Es el oeste, puta madre. Salió en 2010, desarrollado por Ninja Theory, los mismos detrás de Heaven's Ward y Hellblade. El juego tenía mucho a su favor. Una historia sólida basada en la clásica novela china Journey to the West, personajes bien desarrollados y un apartado visual que, para su época, era bastante impresionante. Se ve chido. El juego te mete la piel de Monkey, un tipo rudo que acaba siendo... A ver, 2010. En aquel entonces yo tenía 8 años. Y lo único que jugaba era al Pokémon en la DS. Y al FIFA en la PlayStation. No, al Sonic. A Trip, una chica que necesita su ayuda para sobrevivir en un mundo postapocalíptico dominado por robots. La relación entre ambos es de esas que crece de manera orgánica a lo largo del juego, lo que le da un toque emocional que pocos títulos de acción y aventura lograban en ese momento. Entonces, ¿por qué fracasó? Bueno, hay varias razones. Primero, la campaña de marketing fue prácticamente nula, a pesar de las expectativas iniciales. Literal, yo nunca escuché hablar de este juego en el 2010, nunca. El juego simplemente no tuvo la visibilidad necesaria para destacarse entre otros lanzamientos más grandes. Se lanzó en una época muy competitiva, justo en medio de otros títulos gigantes como Fallout New Vegas, Call of Duty Black Ops y Assassin's Creed Brotherhood, que obviamente se robaron toda la atención del público. Hubiera deseado haber conocido el Fallout cuando salió. En serio. Para PlayStation 3. Lo hubiera deseado tanto. Porque yo no tenía ni puta idea. Yo, los únicos juegos, en serio, que yo conocía eran de la Nintendo. Yo tenía la PlayStation 3 y la 2. Y no jugaba, solo jugaba al Sonic en la PlayStation. Y al FIFA 2010 creo que era. Puta madre. Y literal no tenía ni idea. Yo literal no jugaba con la PlayStation, solo jugaba con la Nintendo. Porque yo pensaba que la Nintendo... era la mejor consola, ¿no? Porque los juegos eran chidos y ya está. Pero yo no conocía que la PlayStation tenía tantos juegos como el God of War o el Final Fantasy o el Uncharted o el Call of Duty. El Call of Duty yo lo conocí a mis 15 años con el Modern Warfare, creo que era ese, ¿no? El literal el peor Call of Duty de todos. El que tenía una buena historia, pero era
pay to win, básicamente, ¿no? En el que le metían las microtransacciones hasta en los subtítulos, creo. Es en el que eres Mitchell, no sé qué, y te amputan el brazo y te ponen el brazo ese robótico de la corporación Atlas, creo que es, ¿no? Básicamente eso. Pero a pesar de todo, con el tiempo quienes sí lo jugaron empezaron a apreciarlo más y más. El guión, las actuaciones de voz y el desarrollo de personajes lo convirtieron en un juego que conectaba a nivel emocional, lo que hizo que la gente lo recomendara incluso años después de su lanzamiento. Poco a poco empezó a ganarse esa reputación de juego que merecía más y así se fue consolidando como un título de culto. En el puesto número 9, Shenmue. Shenmue fue un juego súper ambicioso para su época cuando salió en 1999 para la Sega Dreamcast. A la mierda, 1999 y ahí tiene esa calidad gráfica. Parece el GTA San Andreas. De hecho, algunos dicen que fue demasiado adelantado a su tiempo. Desarrollado por Yu Suzuki, un tipo que ya era una leyenda en Sega por sus trabajos en juegos como At-Round y Virtua Fighter, Shenmue prometía ser una experiencia revolucionaria, un mundo abierto donde podías hacer casi de todo, desde seguir una historia de venganza hasta pasar el rato en arcades o buscar trabajo para ganar algo de dinero. La trama se centraba en Ryo Hazuki, un joven que buscaba vengar la muerte de su padre, pero lo que destacaba no era solo la historia, sino el nivel de detalle del mundo que presentaba. Para finales de los 90, esto era una locura. Podías interactuar con casi todo, hablar con cualquier personaje y cada Bro, le metió corazón a ese juego. NPC tenía una rutina diaria, lo que le daba ¿What? Bro, eso hoy en día no existe. una sensación de realismo muy impresionante. Además, el juego introdujo el famoso Quick Time Events, esos momentos en los que tienes que apretar un botón en el momento justo para que tu personaje realice una acción. Pero ¿por qué fracasó si era tan innovador? El problema principal fue el dinero. Shenmue fue increíblemente caro de desarrollar, se dice que Me imagino. Me imagino que el juego sí fue caro. Si tenía todo eso, le metieron mucho. costó alrededor de 70 millones de dólares. A la mierda, 70 millones ese juego. 70 millones. Te cagas con 70 millones. Lo cual para la época era una locura total. Sega apostó fuerte creyendo que este juego iba a ser un éxito que vendiera consolas y pusiera la Dreamcast en lo más alto, pero a pesar de todo el hype y la crítica positiva, las ventas no llegaron a compensar esa inversión masiva. Aunque vendió alrededor de 1 millón de copias, eso no era suficiente para cubrir los costos y 1 millón de copias. Ponte que el juego costaba $50. Eso eran como 50 millones. Sí, ¿no? Pero a ellos les costó 70. O sea, perdieron dinero básicamente. Para que el juego hubiera sido un éxito, mínimo unas 2 millones, ¿no? O 3 millones de copias. mucho menos para salvar a la Dreamcast, que ya estaba en una posición complicada frente a la PlayStation 2. Hoy en día se le reconoce como un precursor de los grandes mundos abiertos, y los fans que lo vivieron en su lanzamiento o lo descubrieron después lo consideran un clásico, aunque en su momento no había sido el éxito que Sega esperaba. En octavo lugar, Manhunt. Lanzado por Rockstar en 2003, fue uno de esos juegos que desde el principio causó controversia. La premisa ya de por sí era bastante oscura. Tomas el control de James Earl Cash, un prisionero condenado a muerte que es obligado a participar en una especie de macabro reality show. Básicamente tienes que asesinar brutalmente a los enemigos mientras una figura siniestra llamada de Director te observa y te dirige a través de cámaras. El juego se enfocaba en el sigilo y las ejecuciones violentas, con una atmósfera cargada de tensión y crueldad. Y claro, eso hizo que mucha gente se echara para atrás. El juego fue muy polémico por su extrema violencia gráfica. Las ejecuciones eran grotescas y la manera... Bro, ¿de qué hablas, no? El GTA San Andreas es más, creo, ¿no? que se mostraba fue un choque para... Y hoy en día los juegos son muy más expresivos. Bueno, es que estamos hablando del 2003, ¿no? En plan, la gente no estaba acostumbrada a todo eso. Y menos en un videojuego, ¿no? Porque, ¿cómo pasabas del Tetris o del Super Mario a esto, ¿no? En plan, supongo que la gente igual se volvió un poco loca con esto, pero personalmente ahora se ve como una joyita, ¿eh? Para muchos, incluso en una era donde... Porque es una buena historia, si te das cuenta. Un reality show en el que básicamente eres una persona que está siendo controlada por un tercero y que te obliga a asesinar a otras personas, ¿no? Porque sí.
porque es un reality show. de los videojuegos ya estaban empujando los límites. Esto llevó a Manhunt a estar en el ojo del huracán, con medios, padres y políticos atacándolo. Hubo incluso intentos de prohibirlo en varios países, lo que en cierto modo le dio más notoriedad. Aunque las críticas fueron mixtas, no se trató solo de las reacciones negativas ante su violencia. El juego no vendió tan bien como otros títulos de Rockstar, como Grand Theft Auto Vice City, lanzado un año antes. Parte de eso se debe a que el sigilo no era un género que atraiga a las masas como lo hacen los juegos de mundo abierto o de acción pura. Y sumemos que la violencia extrema y la premisa oscura ahuyentaron a muchos jugadores que preferían experiencias menos perturbadoras. Con el tiempo, Manhunt se volvió un clásico de culto porque es un juego que hizo lo que pocos se atrevían a hacer: llevar a los jugadores a un lugar incómodo, retorcido y peligroso, con una atmósfera opresiva que dejó huella. Aunque nunca fue un éxito comercial, encontró un nicho entre aquellos que buscaban experiencias más extremas y diferentes, y esa rareza es lo que lo mantiene vivo en la memoria de muchos. Pasamos con el puesto número 7, Vanquish. Lanzado en 2010 por Platinum Games y dirigido por Shinji Mikami, sí, el mismo detrás de Resident Evil, fue uno de esos juegos que llegó, dejó a todos con la boca abierta por su acción frenética y luego desapareció del radar demasiado rápido. La idea detrás de Vanquish era mezclar la intensidad de los shooters en tercera persona con un toque muy característico de los juegos japoneses: velocidad, estilo y un montón de locuras visuales. Controlas a Sam Gideon, un soldado con un traje súper avanzado que puede deslizarse a toda velocidad por el suelo. Se ve como un Metal Gear Solid. Hacer acrobacias y ralentizar el tiempo para disparar Literal, se ve como un Metal Gear Solid. con precisión mientras enfrentas a hordas de robots. El combate era su punto más fuerte porque no era el típico juego de disparos en el que te cubres y disparas tranquilamente desde una esquina. Aquí todo se trataba de moverte rápido, tomar decisiones en milisegundos y usar tus habilidades para hacer jugadas que parecían sacadas de una película de acción futurista. Y la estética estaba cargada de mechas, explosiones por todos lados y un ritmo que no te dejaba respirar. Y todo esto era posible porque... Esto lo escuché en un TikTok. Pero básicamente este juego se creó en esa época, ¿no? En la que los juegos tenían buena calidad gráfica gracias a que... por los colores grises, ¿no? Que se renderizaban más rápido y no costaban tanto esfuerzo. Pero el juego se ve bien. Por eso es que el juego se ve un poco gris para algunas personas. Varias razones de su fracaso fue que era un juego muy corto. Aunque ofrecía una experiencia increíble, podías terminarlo en unas 5 o 6 horas, lo que para muchos no justificaba el precio completo. También estaba demasiado centrado en la acción. Bro, está perfecto, 5 o 6 horas está súper. A ver, si el juego cuesta $100, obviamente te esperas más, ¿no? Pero 5 o 6 horas está chido, ¿no? Pura y dura, lo cual hacía que algunos sintieran que no había suficiente contenido o profundidad narrativa para mantener el interés a largo plazo. Vanquish se convirtió en un juego de culto porque simplemente no hay muchos títulos que ofrezcan una experiencia tan intensa, rápida y única en el género de los shooters. En sexto lugar, Mad Max. Desarrollado por Avalanche Studios, los mismos que hicieron Just Cause, Mad Max te pone los zapatos del mismísimo Max, el tipo solitario del desierto postapocalíptico. El objetivo era claro: sobrevivir en un mundo brutal lleno de pandillas, caos y coches que parecen sacados de una pesadilla mecánica. Pero a pesar de esta premisa tan chula, el juego no tuvo el éxito que muchos esperaban. Fue lanzado el mismo día que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, y eso fue como lanzarlo a Bro... Lo mataron, literal lo mataron. los leones. Todo el mundo estaba pendiente de Kojima y su obra maestra, así que Mad Max quedó un poco a la sombra. Y se ve God, Mad Max, Se ve God, mira Aunque eso. el juego tenía Mira esa calidad. un mundo abierto bastante interesante, con ese aire arenoso y violento del universo de la película. Bro, el juego se veía Muchos bastante bien. críticos lo vieron como más de lo mismo. Los juegos de mundo abierto ya estaban saturados y Mad Max no traía suficientes innovaciones para destacar en un mercado que en ese momento estaba repleto de títulos similares. Mad Max se convirtió en un juego de culto porque realmente capturó la esencia de ese mundo devastado por la falta de recursos, donde la gasolina y las armas lo son todo. Aunque no reinventaba la rueda, el juego tenía una ambientación impresionante. Los paisajes desérticos, las tormentas de arena y la sensación de soledad en un mundo hostil fueron logradas de manera excelente. Para quienes buscaban perderse en un entorno post-apocalíptico, Mad Max ofrecía una experiencia visual y atmosférica que pocos otros juegos de la época podían igualar. Con los años, Mad Max ha sido redescubierto por jugadores que lo ven como un diamante en bruto, un juego que merecía más atención y que, si bien no brilló en ventas o críticas, ofrecía algo único: la sensación de ser Max, un tipo que sobrevive en un mundo despiadado. En quinto lugar, Okami. El juego te pone la piel de Amaterasu, una...
Creo que esta me suena. Diosa del sol que toma la forma de un lobo blanco, y te embarcas en una misión para restaurar la vida y el color a un mundo devastado por la oscuridad. La historia se basa en la mitología japonesa y el estilo visual es una de las cosas que lo hacen tan único. El sistema de juego también era bastante innovador. Utilizabas un pincel celestial para resolver acertijos y combatir enemigos, dibujando directamente sobre la pantalla para realizar diferentes acciones. Era como una mezcla entre un juego de aventuras al estilo de Legend of Zelda y algo completamente nuevo y artístico. En términos de diseño y mecánicas, Okami era una maravilla. Okami salió para la PlayStation 2 en sus últimos años de vida, justo cuando la PlayStation 3 estaba a la vuelta de la esquina. Mucha gente ya estaba mirando hacia la nueva generación de consolas y el juego no recibió la atención que merecía. Sí. Aunque la crítica lo adoró por su belleza y originalidad, las ventas no reflejaron esa calidad. Para colmo, el juego era largo y aunque la historia y su mundo eran geniales, no todos tenían la paciencia para sumergirse por completo en una aventura tan extensa. Con el tiempo, sin embargo, Okami empezó a ganar reconocimiento, especialmente después de que se relanzó en diferentes plataformas como la Wii y luego en HD para consolas más modernas. Lo que en su momento no fue apreciado empezó a ser redescubierto por una nueva generación de jugadores que se dieron cuenta de lo especial que era. La mezcla de mitología, arte y jugabilidad innovadora convirtió a Okami en uno de esos juegos que la gente recordaba con cariño, y así comenzó su transformación en un juego de culto. Continuamos con el puesto número 4, The Suffering. Este es uno de esos juegos de terror que mezclaba acción con elementos psicológicos, y aunque no fue un éxito masivo en ventas, se quedó en la mente de muchos jugadores que lo probaron. La historia es bastante oscura. Controlas a Torque, un prisionero que está en el corredor de la muerte por supuestamente haber matado a su familia, aunque no recuerda nada de lo que pasó. La cárcel en la que está se desmorona por una invasión de criaturas horribles y todo se convierte en una lucha por la supervivencia. Lo que hizo The Suffering especial es que no era solo un juego de disparos o de terror típico. Podías tomar decisiones que afectaban la historia y la manera en que te comportabas influía en el destino de Torque. Las criaturas a las que te enfrentabas estaban inspiradas en formas de ejecución y tortura, lo que le daba al juego una vibra muy retorcida y perturbadora. Combinaba un combate frenético con momentos de tensión psicológica, lo que lo hacía bastante único en comparación con otros juegos de terror más tradicionales. Aunque la premisa era interesante y tenía una jugabilidad sólida, The Suffering llegó en un momento en el que el género de terror estaba dominado por franquicias más grandes, como Silent Hill y Resident Evil. Además, a nivel gráfico no era lo más impresionante de su época, y aunque la historia era interesante, el juego no tenía el mismo atractivo visual que otros títulos del momento. Básicamente pasó un poco desapercibido, aunque los que lo jugaron lo disfrutaron por su originalidad. A pesar de su falta de éxito con el tiempo, The Suffering ha ganado reconocimiento en la comunidad de juegos de terror por su enfoque en la acción y su atmósfera inquietante. La manera que combina el terror psicológico con decisiones morales resonó entre los fans del género, y eso lo ayudó a ganar una base de seguidores que lo apreciaron más con el tiempo. En tercer lugar, Grim Fandango. Lanzado en 1998 por LucasArts, es una de esas aventuras gráficas que, a pesar de ser considerada una obra maestra hoy en día, fue un fracaso en su momento. El juego, dirigido por Tim Schafer, mezcla una historia noir con la estética del Día de los Muertos mexicano, algo que ya de entrada lo hacía único. Sigues a Manny Calavera, un agente de viajes en el inframundo que ayuda a las almas a encontrar su camino, aunque se topa con una trama de corrupción que lo obliga a iniciar una épica aventura. La estética era una mezcla entre películas de gángster de los años 40 y la cultura mexicana, lo que le daba un toque muy original. Los personajes estaban... Se ve god, Y con lo que salió Coco, bueno, ahora es más conocido, ¿no? El tema del Día de los Muertos, pero por gracias a Coco, ¿no? Pero en aquel entonces yo creo que nadie sabía ni un carajo sobre este tipo de cosas, ¿no? Pero más que Latinoamérica, ¿no? Hablando de Estados Unidos y otros países que no tienen estas tradiciones. Pero se ve interesante, imagínate, o sea, tiene una buena historia, y la calidad gráfica no es tan mala. Y momentos llenos de humor negro. Es de PlayStation Además, 2, el mundo creo, ¿no? estaba lleno de detalles interesantes y un estilo visual que mezclaba 3D con fondos pre-renderizados, lo que para la época era bastante innovador. Una de las razones principales por las que Grim Fandango fracasó fue porque el género de las aventuras gráficas ya estaba en declive a finales de los 90. Juegos como Monkey Island o Sam y Max habían sido éxitos en los años anteriores, pero para 1998 el público había perdido interés en este tipo de juegos. Aunque la crítica lo adoró, las ventas no reflejaron el entusiasmo y terminó siendo uno de los grandes títulos de aventuras gráficas de la época. A pesar de no haber sido un éxito, Grim Fandango se convirtió en un juego de culto por su historia, su arte y su humor. Con el tiempo, más jugadores comenzaron a descubrirlo y apreciar su originalidad. Los personajes, la trama y la mezcla de géneros hicieron que quienes lo jugaron no pudieran olvidarlo. La remasterización que salió unos años después también ayudó a que una nueva generación lo conociera, reafirmando su estatus como una joya que fue subestimada en su tiempo. En segundo lugar,
Ico. Ico. La historia es sencilla pero potente. Juegas como Ico, un niño con cuernos que es encerrado en un castillo abandonado y tu misión es ayudar a una chica llamada Yorda a escapar. Lo interesante es que la relación entre Ico y Yorda es el corazón del juego. No había muchos diálogos, pero la forma en que tenías que protegerla y llevarla de la mano mientras resolvías acertijos creaba un vínculo emocional muy fuerte. Lo que hizo a Ico especial fue su enfoque minimalista. No era un juego lleno de acción ni tenía un montón de personajes o armas. Era más bien un viaje silencioso y melancólico donde la soledad del castillo y la interacción con Yorda era lo que te mantenía inmerso. El diseño artístico era impresionante para su tiempo. Los paisajes y la iluminación creaban una atmósfera mágica que hacía que el castillo pareciera un personaje más en la historia. El hecho de que te sintieras vulnerable y que Yorda dependiera de ti le daba una sensación de intimidad muy poco común en los videojuegos de la época. A inicios de los 2000, los jugadores buscaban títulos más orientados a la acción, con gráficos llamativos y tramas intensas. Ico ofrecía lo opuesto, una experiencia tranquila, casi meditativa, que no conectó con las masas de inmediato. Su simplicidad y el énfasis en la conexión entre los personajes lo hicieron destacar como algo único. Además, influyó en otros juegos posteriores, mostrando que no siempre es necesario tener mucha acción o diálogos para contar una historia poderosa. A medida que más personas lo fueron jugando y recomendando, el juego comenzó a ganarse una reputación de culto. Y en el puesto número 1, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Basado en los mitos de H.P. Lovecraft, el juego te pone en la piel de un detective llamado Jack Walters, que investiga extraños sucesos en la inquietante ciudad de Innsmouth. Desde el principio, el juego tenía una atmósfera de miedo constante, con una sensación de paranoia y locura que se intensifica a medida que Jack se va volviendo más inestable mentalmente. La premisa estaba muy bien hecha, te enfrentabas a monstruos y sectas y al mismo tiempo tu personaje sufría alucinaciones, lo que le daba un toque psicológico muy original. Lo innovador del juego fue su enfoque en la inmersión. No había HUD, lo que hacía que te sintieras más vulnerable y perdido en ese mundo oscuro y opresivo. También la salud mental de Jack afectaba el juego. Si se enfrentaba a algo muy traumático, su visión se distorsionaba, escuchaba voces y era más difícil de controlar al personaje. Este tipo de detalles lo hicieron destacar como una experiencia única de terror en primera persona. El desarrollo del juego fue un caos y fue el principal motivo de su fracaso. El juego estuvo en producción durante casi 6 años, pasó por múltiples cambios y cuando finalmente salió, se sentía inacabado. Bugs, glitches y problemas técnicos afectaron la experiencia, lo que frustró a muchos jugadores. Además, no fue bien promocionado, así que mucha gente simplemente no sabía de su existencia. Pero lo que lo convirtió en un juego de culto fue precisamente esa atmósfera y el enfoque en la locura. Aunque estaba lleno de problemas, quienes lograron ver más allá de los bugs quedaron fascinados por la manera en que el juego capturaba el horror de Lovecraft. Es que también tenemos que entender que no era como los tiempos de ahora, ¿no? No había mucho digital ahí. Entonces, imagínate que te comprabas un juego de $70, $50 o euros y que el juego tenga bugs por todos lados, ¿no? Que no puedas pasar ciertos niveles, tengas que reiniciarlo. Es molesto. Y aún más cuando eran, por ejemplo, juegos físicos, ¿no? Y no es como que había una actualización, ¿no? No es como que ellos sacaban actualizaciones y las subían a internet y los puedes descargar. ¿O sí? Creo que no, pero no se podía, creo. Creo que en aquel entonces era un poquito más cerrado eso. Ya luego se fue haciendo, ¿no? Con las compañías de hoy en día que literal hacen bugs por todos lados y lo solucionan en el proceso. La sensación de vulnerabilidad, el miedo constante a lo desconocido y la narrativa que jugaba con la mente del jugador hicieron que se destacara entre los juegos de terror más convencionales. Nah, pero el juego se ve god. Aunque fue un fracaso, dejó una huella en quienes lo jugaron, convirtiéndose en uno de esos... Se ve como un... Insomnia, ¿se llamaba? No me acuerdo el nombre. Creo que sí se llamaba así, ¿no?